¿Y si te dijera que el verdadero padre de Gohan nunca llevó a una nube voladora y que aquel que más lo cuidó ni siquiera era humano? En Dragon Ball crecimos creyendo que la familia la define la sangre, hasta que apareció un demonio que nos enseñó lo contrario. Esta es la historia de cómo Piccolo, aquel que juró destruir la Tierra, acabó salvando lo más valioso que tenía, un niño que cambiaría su destino para siempre. En este vídeo vamos a recorrer ese viaje inesperado donde el villano más frío se convirtió en el protector más leal, porque a veces el mayor acto de amor nace del odio más profundo. Quédate hasta el final y entenderás por qué para muchos de nosotros Piccolo fue más padre que el propio Goku. Nunca olvidaré la primera vez que vi a Piccolo, aquel ser de piel verde, mirada gélida y palabras tan afiladas como sus ataques. Me parecía la personificación del rencor. Era el hijo del mal, literalmente. Había nacido para conquistar la Tierra y aniquilar a sus enemigos. Su mundo era blanco o negro, fuerte o débil, vivir o morir. No había espacio para la empatía, pero eso fue antes de conocerlo realmente. Piccolo fue muchas cosas antes de convertirse en maestro, mentor y padre. Fue enemigo, fue asesino y fue una amenaza. Pero dentro de todo ese odio se escondía algo más. Algo que él mismo no conocía, algo que solo se despertó cuando apareció en su vida un niño pequeño, torpe e inocente, y con un corazón que no sabía odiar. Ese niño era Gohan. Cuando lo tuvo frente a él por primera vez, Piccolo no vio potencial, vio una carga, un estorbo, pero fue ese mismo niño quien le demostró que el poder no siempre se manifiesta en una explosión de ki, sino en la forma en que uno enfrenta sus miedos, y Gohan, a pesar del terror, nunca se rindió. No fue el entrenamiento lo que cambió a Piccolo, fueron los silencios, las noches bajo las estrellas, aquellas en las que Gohan lloraba en soledad sin saber que su maestro lo observaba desde la sombra. Fue la forma en que ese pequeño, pese al sufrimiento, nunca le guardó rencor. Piccolo se había propuesto endurecer a Gohan, pero fue el niño quien, sin proponérselo, ablandó el corazón del demonio. Y entonces ocurrió algo que ni el mismo Piccolo esperaba. Empezó a preocuparse, al principio sin admitirlo, pero Piccolo poco a poco fue cambiando. Sus palabras seguían siendo duras, pero ya no eran castigos, eran advertencias. Sus ataques ya no buscaban herir, sino fortalecer. Cada lección que le daba a Gohan era, en realidad, un escudo que intentaba forjar para protegerlo del mundo. Piccolo, el solitario, empezó a sentirse responsable por alguien, y en esa responsabilidad encontró una razón para evolucionar. El odio que lo había sostenido tantos años empezó a ceder lugar a algo más profundo, el afecto. No era amor como lo conocemos, era lealtad, compromiso, entrega. Era el instinto de alguien que por primera vez entendía lo que significaba cuidar de otro. El punto de quiebre lo sabemos todos, fue su sacrificio, cuando Nappa lanzó ese ataque mortal y Piccolo decidió interponerse para salvar a Gohan. No lo hizo por estrategia, lo hizo porque su vida, por fin, tenía un propósito que no giraba en torno a la venganza. Lo hizo porque aquel niño lo había convertido en algo que jamás pensó ser, una figura paterna. Muchos recuerdan ese momento por la valentía, y para quienes crecimos viendo esa escena fue imposible no sentir un nudo en el pecho, porque entendimos que no hay transformación más poderosa que la del alma, viendo un sacrificio por amor. A partir de ese instante, Piccolo, de ser solo un guerrero, fue mentor, fue consejero y fue hogar. Mientras Goku seguía su camino de entrenamiento y desafíos cósmicos, Piccolo estuvo ahí, en las decisiones más difíciles, en los momentos clave, siempre en silencio, siempre al margen, pero nunca ausente. Y eso, más que cualquier combate, es lo que define a un verdadero padre. Con el tiempo, vimos cómo su evolución no solo impactaba en Gohan, sino en él mismo. Se volvió sabio, estratégico, emocionalmente maduro. Ya no respondía desde el orgullo, sino desde la experiencia, y aunque su tono seguía siendo áspero, cada palabra venía cargada de intención protectora. En Dragon Ball Super, esa esencia se mantuvo. A pesar de que nuevos enemigos llegaban y los niveles de poder se disparaban hasta lo divino, Piccolo nunca perdió su humanidad. Nunca dejó de ser ese ancla emocional para Gohan. Y cada vez que lo apoyaba, cada vez que lo entrenaba, lo hacía como quien entrena al hijo que un día encontró en medio del caos. Lo más hermoso de todo es que jamás lo dijo. Nunca reclamó ese rol, nunca pidió reconocimiento, porque el que realmente ama lo hace sin esperar nada a cambio. Piccolo fue ese tipo de figura, no necesitaba etiquetas, no necesitaba que lo llamaran padre. Lo fue sin más. Y si tú, como yo, creciste viendo Dragon Ball, sabes que las lecciones más profundas no venían de las batallas más grandes, venían de estos momentos pequeños, de estos gestos sutiles, de la evolución de un personaje que, sin que nadie lo viera venir, se convirtió en el corazón oculto de toda la historia. Por eso, cuando alguien me pregunta quién fue el verdadero padre de Gohan, no dudo ni un segundo que fue Piccolo, no por ser el más fuerte, no por estar en todas las batallas, sino por haber estado en los momentos que realmente importaban, por haber moldeado su carácter y por haberlo hecho sentir protegido cuando más lo necesitaba. Y quizás, solo quizás, ese sea el mensaje más poderoso que nos dejó Dragon Ball, que la familia no siempre viene de la sangre, a veces nace del alma. Y al final de todo esto, en la película Dragon Ball Super Hero, entrena a Pan, la hija de Gohan, pasando de faceta de padre a la de abuelo.
teniendo que ir a recogerla al colegio, entrenándola, pero de una manera más suave y con más ternura que cuando lo hizo con Gohan.